Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Escrito está en la palabra de nuestro Señor, en el libro de Nehemías capítulo 8. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, Amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. En esta palabra podemos ver con claridad cómo lo que produce el Espíritu de Dios al aplicar la palabra de Dios al corazón de todo el pueblo, un acto de adoración. Pero también vemos otra cosa, que es la ley, la palabra del Señor viva y eficaz, llegando y partiendo corazones, porque es una espada de dos filos que obviamente penetra hasta lo más profundo de la conciencia y exhibe lo que hay en el corazón y en los pensamientos, como dice la palabra en Hebreos 4:12. Sin embargo, ¿quién puede predicar desde el amanecer hasta el mediodía sin que las personas se cansen de oír, sin que las personas se duerman, sin que las personas se quiten de enfrente de aquel que está predicando o está leyendo la palabra del Señor? ¿Quién puede hacer esto sino solamente un hijo de Dios que es llamado realmente al ministerio de la proclamación de la verdad del Señor, que traerá vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, que traerá luz a los que están envueltos en las tinieblas de sus corazones y su entendimiento, aquellos que han sido esclavizados a las mentiras de este mundo y que han seguido la corriente de este mundo porque no sabían que su vida estaba siendo elegida desde antes de la fundación del mundo para ser llamados a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es nuestra labor. Tú y yo hemos sido llamados a compartir la verdad en un mundo de mentira. Tú y yo hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas de este mundo. Tú y yo hemos sido elegidos para compartir aquello que también a nosotros mismos nos trajo a vida, la palabra viva del Señor. Tú y yo. Sí, es un privilegio enorme ser llamados siervos del Señor Jesucristo. Es un privilegio enorme ser llamados maestros. Es un privilegio enorme ser llamados pastores, siervos. Si tú enseñas en una iglesia, si tú estás dando una pequeña clase en la sala de tu casa, si tú estás delante de un público de 100, de 200, si estás con 4 personas compartiendo la ley del Señor, estás haciendo lo mismo exactamente que hizo Nehemías. Y recordemos una cosa,
Jesucristo es el Señor y Dios de toda la tierra. Jesucristo es el Verbo encarnado y Jesucristo nos dejó la palabra y él mismo mencionó en el libro de Juan que las palabras que él habló son vida y son espíritu. Las palabras del Señor Jesucristo no han cambiado. Siguen siendo el día de hoy vida y espíritu para aquellos que los que le escuchan. Pero el Señor ha elegido también conforme a Él ha decidido, según el libre afecto de su voluntad, no solamente salvar a algunos, sino también llamar a algunos para proclamar la verdad. Si tú eres uno de ellos que el Señor ha llamado para enseñar la verdad, ya sea en un pequeño grupo o delante de un gran público, para ti es este podcast. El Señor ha puesto una carga en mi corazón, porque creo que todos nosotros que empezamos a hablar la palabra de Dios, no dejamos de ser discípulos del Maestro. Y por eso somos aprendices. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Nosotros en nosotros mismos no podemos hacer nada, porque el trono de la gracia está abierto precisamente para los que reconocen su debilidad. Y tú y yo estamos en esto, en un estado de responsabilidad, pero con una total incompetencia, a menos que sea el Espíritu de Dios tomando nuestras vidas, usando estos vasos de barro llamados para usos honrosos y trayendo la verdad primeramente a nuestro entendimiento para iluminarlo y hacernos ver las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y es entonces y solo entonces cuando nosotros también podemos entregarlas, pero obviamente en esa responsabilidad que nos ha sido dado, debemos hacerlo con fidelidad, con claridad, con una total dependencia de Dios y solamente en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haga aquello para lo cual es enviada. Isaías 55, versículos 10 y 11 nos dice claramente que la palabra de Dios es como aquella lluvia que cae a la tierra, trabaja en la semilla que puso el sembrador y produce fruto. Va a glorificar el nombre del Señor, porque la palabra del Señor jamás regresa a Él vacía, sino que hace aquello para lo cual es enviada. Así que a ti, mi hermano, mi amigo, a ti consiervo del Señor, no importa si eres un pastor o eres un maestro, no importa si nadie te puede reconocer, pero sin embargo, el Señor ha sido el que ha puesto en ti el deseo de compartir lo poco que has aprendido de la palabra de verdad, de la ley del Altísimo, o lo mucho que has aprendido con los años. Para ti es este podcast. En este podcast lo que haremos es ver algunos consejos de aspectos prácticos que podrás aplicar en tu preparación del sermón, en la meditación del sermón, en el escrutinio de las Escrituras, para poder encontrar de qué manera preparar de una mejor manera tu enseñanza y ser más efectivo para la expansión del reino de Jesucristo. Recuerda, el asunto no es que conozcan tu nombre o que conozcan el mío, pero el asunto sí es lo más importante para nosotros, que el nombre de Jesucristo sea proclamado, que el evangelio de verdad salga y brote por nuestros poros y también por nuestra voz, y que la pasión de nuestro corazón por aquel que nos salvó llegue a otros y los traiga a vida, como en algún momento lo hizo también contigo y conmigo. Mi amado hermano, en el nombre de Jesús he estado orando acerca de estas cosas. El pueblo de Latinoamérica nos falta demasiado, tenemos tantas carencias. Decimos siempre que somos el tercer mundo, el cuarto mundo, el quinto mundo, pero te voy a decir una cosa. Si el reino de Jesucristo está en la iglesia de Latinoamérica, porque si no es iglesia de Jesucristo, no es iglesia. Así que también te hablo a ti, mi hermano, que tal vez tú hayas levantado una iglesia de 1500 personas, pero sin embargo, has sido confrontado con la palabra de Dios. Te has dado cuenta que sí, que tienes mucha gente que te reconoce, que tienes aplausos, que tienes vivas, que tienes mucho baile, mucha emoción ahí en el auditorio, pero que sin embargo, en algunas ocasiones el Espíritu de Dios mismo te ha redarguido y te ha hecho ver
que tus veredas tienen que ser enderezadas y alineadas por la verdad para proclamación de aquel que te salvó a ti y a mí. Amado, no importa la denominación a la que pertenezcas, no importa la línea doctrinal, pero lo que sí importa es que estés dispuesto a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo y que juntos como aprendices nos reunamos en este podcast que el Señor ha puesto. ¿Para qué? Para edificación de todos aquellos que tenemos el llamado, como Esdras, de leer el libro de la ley y que muchos puedan encontrar en él la vida y la verdadera vida en abundancia que solo en Cristo Jesús podemos tener. Te invito, amado amigo y hermano, tendremos una variedad de temas, tendremos una variedad de formas también, porque no solamente tendremos tips, consejos, sino también entrevistas, recomendaciones de algún material bibliográfico y sobre todo, repito, la intención es que tú y yo seamos más efectivos en manos del Maestro, nosotros aprendices, y sea su gloria vista sobre su iglesia en medio de un mundo de oscuridad, porque su gloria siempre brillará. Menguemos nosotros y sea Cristo el que crezca en nosotros, para gloria del Padre. En el nombre de Jesús te pido esto y que sea por el poder del Espíritu Santo. Amigo, nos vemos en la próxima. Te agradezco el tiempo que dedicaste a este podcast, Aprendices, y espero también que invites a algunos compañeros a participar de él. Que Dios te bendiga y te guarde a ti, a tu familia y al ministerio que Dios te ha encomendado. Nos vemos.